Claro, las explicaciones se las pide Alberto Núñez Feijóo, que es el jefe, el líder de su partido. Entonces, claro, eso ya cambia. Lo de Chao Pescado es la manera que tiene ya de salir, ¿no? Pero a mí lo relevante, sobre todo, me parece, dos cosas. Una es que Alberto Núñez Feijóo ha querido poner a los pies de los caballos a Isabel Díaz Ayuso, reconociendo que ha mentido, Isabel Díaz Ayuso diciendo que ella no sabía nada, ¿no? Y fíjate si sabía algo, que fue quien informó, que se lo dijo a Feijóo. Pero sobre todo lo que me interesa es lo último que ha dicho Sanabria. Porque ella habla de despacho, puede tener despacho. ¿Y se le ha escapado? Que se le ha escapado, puede tener despacho si es su vivienda. Y otra cosa que ha dicho tan importante, como hay en otras plantas. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Claro, a lo mejor lo sabe porque conoce bien el edificio. Más asuntos. Isabel Díaz Ayuso quiere dar portazo a la polémica por la vivienda que la Comunidad de Madrid compró para ella. Ayuso no ha querido valorar las palabras de Feijóo. Está en venta, Chao Pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. No ha querido pronunciarse sobre las palabras del líder de su partido, que reconoce que estaba al tanto de la compra de esa vivienda desde abril. La presidenta madrileña ha mantenido siempre que ella no sabía nada. Díaz Ayuso quiere cerrar el asunto. Está en venta, Chao Pescado. Y aunque el plan urbanístico no lo permite, insiste en que el ático puede albergar despachos. Como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características. Contradice así a Feijóo. Ese local. Que aunque habla de local y no de ático, sí ve necesarias más explicaciones. Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina. La presidenta esquiva responder al líder de su propio partido y le mete en el mismo saco que al resto de políticos. Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular. Y mientras Feijóo pide explicaciones, ¿qué dice Génova? Las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. Tanto el PSOE madrileño como Más Madrid esperan ver a Ayuso en los tribunales y lo dicen parafraseando Chao Pescado a la presidenta. Más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos. También exige más explicaciones la portavoz del gobierno. Pues alguien miente. Ve contradictorio que Díaz Ayuso se desvinculara de la compra del inmueble, mientras que Feijóo afirma saberlo desde abril. Obras dentro de la sede de la Comunidad de Madrid. Y esa referencia a esa reunión de abril también hacía referencia hoy Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, y lo ha dicho así. En el mes de abril el presidente Feijóo sabía que se iban a hacer obras en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque en contexto de una reunión informal, así se le dijo, mira, vamos a hacer unas obras aquí. Ah, muy bien. Esa es la información que tenía el señor Feijóo, y como él no oculta nada, a diferencia de otros dirigentes políticos, sin ellos, el presidente del Gobierno, así lo contó. Bueno, Luis, el mensajito desde Génova está claro. Ahora, la pregunta, ¿vivienda, local, como dice Feijóo, o despacho? Bueno, vamos a ver y a recordar las imágenes de ese ático que teníamos imágenes tanto desde fuera como desde dentro. Hablamos de un ático de 6,7 millones de euros que está ahora mismo en venta, que se compró por 6,3 millones, 5 habitaciones, 6 baños, 200 metros de terraza. Estamos hablando que, según el Plan Urbanístico de Madrid, en un ático como ese solamente puede ponerse un despacho profesional si el despacho ocupa apenas una tercera parte de ese edificio. Y es curioso porque hoy Ayuso ha jugado con una serie de términos. Ha jugado con los términos de residencia, con los términos de despacho, con los términos distintos, porque esa referencia de Ayuso... Hay una serie de sinónimos que esto parece el PP, la Fundeu. Pero fijaos, porque es interesante esta frase de Ayuso y las interpretaciones que podemos dar según lo que dice y seguramente lo que a lo mejor en su subconsciente quería decir. Literal. Es un inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, y que está en venta, está en un proceso de venta. Chao, ya está. Chao otra vez. Un inmueble con oficinas. Solamente podría tener oficinas un despacho profesional si ese ático fuese la residencia de Isabel Díaz Ayuso y tuviese ese ático cumpliendo el plan urbanístico sin aumentar en un tercio la capacidad y el espacio de ese ático. Por tanto, es inevitable que hace ese reconocimiento. Y decías tú antes, Marina, lo de los chupitos con la frase de Feijóo sobre local. Llamar local a un aticazo, sí. Y así lo ha dicho, ¿no? Vamos a recuperar las veces en las que Feijóo hacía referencia a ese ático con la palabra
local. Efectivamente, estábamos buscando locales, se ha encontrado ese local, está claro que ese local parece ser, no se puede destinar a oficina. Vamos a la definición que la RAE hace de la palabra local. Del latín localis, masculino, sitio cerrado o cercado y cubierto, establecimiento comercial, tienda, comercio, negocio, bazar, sinónimos de local, recinto, establecimiento, nave, almacén, sitio, espacio, localidad. En ningún caso la RAE considera un sinónimo de local la vivienda. Hombre, y desde luego no aparece como sinónimo aticazo de lujo, y si ponemos las imágenes al lado de la definición, yo creo que no casa en absoluto. No sé por dónde empezar con las preguntas. Sí, es difícil. Sí. Voy a empezar con el chao pescado. ¿Os parece una forma de desacreditar lo que ha hecho Feijóo con Ayuso y a la vez Ayuso darle carpetazo a Feijóo con su chao pescado? Bueno, yo creo que no es más eso, no es más que una evidencia de los nervios en los que se encuentra Isabel Díaz Ayuso, porque ya no le exige explicaciones. No se lo expliques ni tú, ni yo, ni la oposición. Ya no entro ni en los periodistas, porque como Ayuso dijo que le venían mal esas preguntas y dictó las que había que hacerle. Claro, las explicaciones se las pide Alberto Núñez Feijóo, que es el jefe, el líder de su partido. Entonces, claro, eso ya cambia. Lo de echar pescado es la manera que tiene ya de salir, ¿no? Pero a mí lo relevante, sobre todo, me parece, dos cosas. Una es que Alberto Núñez Feijóo ha querido poner a los pies de los caballos a Isabel Díaz Ayuso, reconociendo que ha mentido, Isabel Díaz Ayuso diciendo que ella no sabía nada, ¿no? Y fíjate si sabía algo, que fue quien informó, que se lo dijo a Feijóo. Pero sobre todo lo que me interesa es lo último que ha dicho Sanabria. Porque ella habla de despacho, puede tener despacho. Se le ha escapado. Que se le ha escapado, puede tener despacho si es su vivienda. Y otra cosa que ha dicho tan importante, como hay en otras plantas. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Claro, a lo mejor lo sabe porque conoce bien el edificio, porque lo ha visitado. A ver, ahora sigo con vosotros, pero antes, Luis, creo que te queda parte, ¿no? Sí, porque la parte de exigencia de explicaciones. Es bastante normal y previsible que desde el Gobierno se le pidan explicaciones a Isabel Díaz Ayuso. Alguien miente. Lo sabía en abril, lo sabía Feijóo, se lo trasladó a Ayuso, Ayuso no lo sabía, alguien miente. Más que echado pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos. Pero cuidado con las explicaciones. Cuidado cuando las explicaciones se piden desde el propio Partido Popular. Recuerden, Pablo Casado, año 2022, le pedía explicaciones a Ayuso sobre los contratos al hermano de Ayuso en plena pandemia. Y ya saben lo que pasó con el futuro de Pablo Casado. Yo sí, cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Pero atención, Isabel Díaz Ayuso, porque hay otra persona del partido que también reclama explicaciones. Y esto también es algo que ha sorprendido hoy. Esperanza Aguirre, que también, por cierto, reconoce que en un ático no se pueden tener oficinas. Un ático para oficinas en Madrid, todo el mundo un poquito enterado. Yo he estado 15 años en el ayuntamiento, pero sabe que en un ático no se pueden poner oficinas. O sea que no sé lo que habrá pasado, pero lo que hay que hacer es ponerlo en claro. Lo harán en la Asamblea de Madrid próximamente y por lo tanto lo importante es que se va a vender ese ático, que en vez de perder dinero la comunidad lo va a ganar. Hasta Aguirre lo está diciendo, no sé lo que habrá pasado. Bueno, esta petición de explicaciones que ha hecho Feijóo, primero desmienten a aquellos que dicen que quien manda en el partido es Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que el presidente del Partido Popular ha dejado claro que esta presidenta de la comunidad no ha dado las explicaciones oportunas. Podría ser un intento también de Feijóo por marcar territorio. Podría, bueno, ya claro. No, ya, claro. Eso... Pero es decir, o igual es que manda, o igual es que Isabel Díaz Ayuso está débil. Eso es. Bueno, pero lo digo que aquí se había dicho que poco menos que estaba a las órdenes de Isabel Díaz Ayuso. La correlación de fuerzas puede cambiar. Bueno, es que exactamente, eso es importante. Pero en todo caso, yo creo que efectivamente si es un local no es un ático, y en segundo lugar, eso que dice la presidenta de la comunidad, de que claro, si yo contesto a esto, luego le vais a preguntar a otro político, va a decir no sé qué, no sé cuántos, es que ella no ha dado ninguna explicación. Y por lo que se ve, ha mentido públicamente, porque las fechas no concuerdan ni las obras en la Real Casa de Correos respecto a la compra del ático, ni cuándo se entera Feijóo, y ella dice públicamente que en ese tiempo prácticamente no lo sabía. Fíjate que sí que concuerda con las fechas en las que Amador y ella pusieron a la venta el dúplex en el que convivían.
¿Qué quieres, pescado o qué? Lo que tú quieras, un chao rápido. Sí, un chao rápido. Bueno, Feijóo conoce muy bien a Orwell y por eso utiliza las palabras que más las utiliza, y ya Orwell escribió que el uso de las palabras era muy importante. Llamar local a esto, pues es una cosa como vamos a tomarle a todo el mundo un poquito el pelo, ¿no? Y luego, respecto a Isabel, yo creo que al final va a tener que dar explicaciones. Es decir, alguien que ha pasado por todo lo que ha pasado sin dar explicaciones, esto, qué curioso, ¿eh? Va a ser precisamente esto por lo que va a tener que dar explicaciones, y muchas, en la Asamblea, en los medios y, si no, incluso en los tribunales. Yo creo que es muy revelador las palabras de Feijóo en esta crisis, porque el partido habría salido al unísono en defensa de una operación si fuera muy impecable. Y no es que no hayan salido unánimemente a defender a Isabel Díaz Ayuso, es que la ha puesto en entredicho. Es que ha pedido unas explicaciones que ya me parece un paso de una magnitud telúrica. Toda la operación, como dice Carlos, yo no sé si anda como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, pues a lo mejor es que simplemente es un pato. Porque toda la operación es muy opaca. Es profundamente opaca, siendo muy generoso, muy generoso. Una empresa que se llama Planifica Madrid, que se dedica a una serie de compraventas poco fiscalizadas, muy poco fiscalizadas, con un margen de movimiento que no tiene la administración pública, compra un ático millonario, un inmueble de lujo, en una operación que no aparece inicialmente en los presupuestos, en la web, de la que se destapa. No sabemos muy bien si por fuego amigo, como dicen los oscuros callejones de la corte madrileña, si hay alguien pretendiendo hacer la cama a Isabel Díaz Ayuso o no, pero lo que yo creo para mí... por el trabajo de los periodistas que lo destapan. O por el trabajo de los periodistas que lo destapan. Bueno, pero a veces el fuego amigo también... Fernando Peinado, estupendo. Pero Carlos, a veces el fuego amigo también incluye a periodistas haciendo eficazmente su trabajo. O sea, que una cosa no necesariamente puede estar reñida con la otra. Pero bueno, en cualquier caso, sea como sea, suceda como sea, porque efectivamente pues es una extraordinaria revelación enterarse de una operación de esta naturaleza. Cuando hay dinero público implicado, la exigencia de responsabilidades no cesa porque se frustre la operación. Es decir, ella puede decir chao pescado las veces que quiera, pero ahí no cesa la polémica. Porque hay dinero público, porque solamente se ha frustrado porque ha sido a conocer. De otra manera, probablemente esto habría seguido su tramitación normal y a lo mejor, quién sabe, ella hubiera ocupado ese piso con normalidad. Pues veremos qué pasa con este chicle, pero nadie se va a enterar, no me digas más. No, claro que se iban a enterar. Lo que pasa es que... Es absurdo pensar que nadie se va a enterar de eso. Sí, pero no antes de las elecciones, pero no, como dice Carlos, tú puedes justificar, hay suficientes viviendas compradas, adquiridas por esta comunidad autónoma que pueden y deben ser ocupadas por los cargos y abrir el debate en otro momento y con otro contexto. Quería irse a vivir ahí y pensó que nadie se iba a enterar de que ella iba a vivir ahí. Pero es que nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Pero crear contexto es mucho más fácil cuando tienes tiempo, no cuando apareces en la portada de un periódico. Vamos a empezar por las últimas explicaciones de Ayuso respecto a su ático y respecto a las palabras de Feijóo. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que ha hecho una muestra más de esa impunidad que yo creo que cree que tiene Ayuso o que ha tenido, ¿no?, en los últimos meses o en los últimos años. Parece una burrada de frase, pero hay que recordar que, por ejemplo, cuando le pillaron que también la Comunidad de Madrid había comprado un chalet en Rascafría donde ella va a pasar fines de semana, contestó diciendo simplemente que ella se llevaba la comida de casa y que paraba a comprar en el Covirán, y se quedó tan tranquila y no pasó absolutamente nada, ¿no? Cuando pillaron a González Amador, que había confesado él mismo unos delitos económicos, unos delitos fiscales, ella salió en rueda de prensa y dijo que era Hacienda quien le debía dinero a su novio, ¿no? Y el otro día con México, con los viajes a México, cuando se le pidieron también explicaciones de por qué no aparecen sus gastos en el portal de transparencia, simplemente dijo: lo que no se paga de la comunidad no aparece, cosa que también es totalmente falso. Entonces yo creo que simplemente Ayuso está entre un tirar patada hacia adelante con los trucos que normalmente le ha salido y estos traspiés que ha tenido tanto con su viceconsejero o ahora mismo con el señor Feijóo. Claro, sale Feijóo y habla del tema y él reconoce que en abril
ya se estaban buscando esos lugares para el traslado. La compra se realizó el 14 de ese mismo mes. ¿Cuadran esas cuentas entonces? No cuadra para nada. O sea, bueno, puede cuadrar que Ayuso se reúna con Feijóo y con otra gente del PP nacional y les diga: queremos hacer estas obras y queremos hacer... queremos alquilar algo para hacer un traslado de oficinas. Eso, bueno, además el propio Feijóo dice que es una reunión informal, que lo que viene a decir es no va a aparecer en ninguna agenda pública, ¿no? Ese tipo de reuniones, eso no va a aparecer registrado en ningún sitio. Lo que no cuadra es con los procesos administrativos, legales, jurídicos y burocráticos que tiene que seguir cualquier tipo de proceso de este tipo de compras, ¿no? Entonces, podríamos empezar a decir, oye, si lo hubieran presentado en tal fecha este documento, el documento de la necesidad, si Patrimonio hubiera dicho lo necesitamos para vivienda en vez de hacerlo por Planifica Madrid, pero es que la realidad es que no han hecho absolutamente nada de eso, ¿no? No hay ningún documento en esas fechas que lo demuestre, no hay ningún documento que diga ya está la obra, se va a hacer y entonces como se va a hacer la obra necesitamos otro sitio, y por supuesto no hay ningún tipo de documento que justifique que lo que se compre es ese ático de superlujo, sea para viviendas o sea para oficinas, que aquí está la otra cosa que parece que se están desmintiendo el uno al otro. Pero por fechas lo único que podemos saber es que sí, que en esas reuniones informales se estaba hablando de ello, pero al público general las reuniones informales nos da igual. Nosotros queremos tener documentación y saber cómo se justificó y por qué se justificó y de dónde salieron los fondos y por qué salieron los fondos de Planifica Madrid y no de Patrimonio o por qué fue. Claro, y entre esa documentación también podríamos saber el destino del ático, para qué servía, porque Feijóo confirma que el uso de ese piso, de ese ático, era para despacho de la presidenta, pero claro, el inmueble, lo hemos dicho además durante todos estos días, no podía ser utilizado como tal, como despacho, como oficina. ¿Nadie en el gobierno lo sabía antes de comprar? ¿Nadie miró que pudiera ser usado para oficinas? Bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones que dejan más en evidencia que esto no tenía pinta de ser para hacer un despacho, y menos, como han dicho en estos últimos días también, un despacho para 8 personas, ¿no? Para él y para su equipo, ¿no? Yo creo que esto es en coloquial es un canteo, ¿no? Es un canteo que esté la Comunidad de Madrid diciendo que es para esa utilidad cuando no se puede para oficinas, porque en ese tipo de edificios no se puede. Tampoco se puede para residencia oficial, que esto es otro tema. O sea, tú no puedes poner una residencia oficial en cualquier edificio tampoco, y este edificio tampoco está habilitado para ello, ¿no? Entonces, son todo excusas y yo creo que patadas hacia adelante en un proceso de opacidad en el que no nos están explicando absolutamente nada. Ya ha pasado un mes y yo creo que la señora Ayuso se cree que puede cerrarlo con un chao pescado, ¿no? Y ya está todo el mundo contento con esa respuesta y que no sigamos haciendo más preguntas. O con el hecho de que esté a la venta el ático, ¿no? Que también esto es a mí me parece un desastre ya desde el punto de vista económico, que nos gastemos 6 millones y pico de euros en abril para luego hacer una venta unos meses más tarde, después de haber pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales, después de haber pagado la notaría, después de haber pagado el 3% de comisión que se pagaría o que se llevaría la inmobiliaria, etcétera, ¿no? Yo creo que es todo un juego de versiones de echar patadas hacia adelante, ¿no? Además es muy curioso que Feijóo diga ahora Patrimonio, ¿no? No diga ni siquiera Planifica Madrid. Porque Patrimonio, si se va a comprar algo para usarlo para trabajo, o sea, para oficina, debería comprarse por Patrimonio. Y si se compra por Patrimonio, se tiene que hacer con su expediente, con su necesidad y con una explicación de cómo va a ser todo el proceso, de dónde sale el fondo y cómo se va a dotar el fondo de Patrimonio para hacer esa compra. Si se hace por Planifica Madrid, pues tiene que haber un documento que venga desde Patrimonio, desde Hacienda, que vaya a Planifica Madrid, que lo exija, que también justifique, y entonces el Planifica Madrid lo tiene que sacar por el portal de contratación. Y ninguna de esas cosas aparece. O sea, ninguna de las versiones puede cuajar con lo que tenemos administrativa y burocráticamente en el portal de transparencia o en las cuentas de Planifica Madrid o de Patrimonio. Ninguna. Y con esas explicaciones que ha dado Feijóo, ¿crees que ha puesto contra las cuerdas a Ayuso? Yo esto es lo que me llevo preguntando desde esta mañana. Yo ya no sé si lo ha puesto contra las cuerdas o ha sido torpeza, ¿no? Ha sido una pura torpeza de que el señor Feijóo algo tenía que decir, ¿no? Intentó hacer una frase que no fuera muy Pablo Casado y entonces tiró un poquito a Patrimonio.
hay podría haber otra explicación, ¿no? Que yo creo que puede sonar bastante, y es que ya estén buscando un cabeza de turco, ¿no? O sea, ya vimos aquellas imágenes del pobre viceconsejero, ¿no? De Miguel Ángel García Martínez, poniendo esas caras de, ostras, que mi jefa delante mía me está echando a mí el marrón porque de él depende matrimonio, ¿no? Claro, cuando Planifica Madrid trabaja con esa opacidad, cuando Planifica Madrid debería estar dando explicaciones a patrimonio, pero tanto uno como otro no han dado ninguna explicación, y Ayuso, en una de esas imágenes que habéis puesto, ella mismo ya dijo al principio de todo, esto no es mi competencia, saber lo que hace ni Patrimonio ni Planifica Madrid, pues puede ser también que la estrategia actual sea buscar un cabeza de turco y que alguien caiga. Pero, por otro lado, como Feijóo dice, yo sí que sabía de esa compra porque estuve allí con ella y ella me lo contó en una reunión informal, pues creo que también desmonta una cosa con la otra. O sea, no descarto que sea una búsqueda de un cabeza de turco, pero lo que está claro es que las palabras de Feijóo le han puesto contra la espada a la señora Ayuso. Sí, las explicaciones en algunos puntos pues se contradicen. Yago Álvarez, muchísimas gracias por estar en Todo es Mentira esta tarde.